Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la clase videograbada de la primera semana. Hemos considerado que en vez de ser una clase expositiva, tal vez les resultaría mejor que tuviéramos una conversación entre dos formadores de profesores en torno de la TAD, y para eso he invitado al maestro Jesús Manuel Mendoza Maldonado. Él es profesor de una escuela normal acá en Zacatecas, México, donde estudian los jóvenes para ser profesores de primaria, y él forma específicamente en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas. Bien, pues si les parece bien, vamos a comenzar esta conversación que focalizamos en el tema del viaje de la transposición didáctica a la antropología de saberes. Perdón por los trabas. Entonces vamos a conversar sobre este trayecto, sobre este camino. Pero antes yo le quisiera pedir al profesor Mendoza que hagamos una especie de retrospectiva, que comencemos primero diciendo cuáles son las ideas más actuales que hemos leído acerca de Yves Chevallard y de su posición frente a la didáctica. Adelante, maestro. Sí, podríamos comenzar algo así, esta conversación, por el final, y luego irnos regresando a cómo llegamos a este punto en el que Chevallard, por ejemplo, considera, dice Chevallard, que la educación matemática adolece de monumentalismo, formalismo, falta de autenticidad epistemológica, olvido del mundo y menosprecio de sus necesidades, ilusión lírica, fantasma de insularidad y búsqueda de la pureza, huida hacia la insignificancia lúdica y la puerilidad, fe ingenua en una redención del software compartido, y podríamos añadir autismo temático y los saberes moribundos. Ese es el diagnóstico que hace Chevallard. ¿Cómo plantea Chevallard? Chevallard es contundente, es muy duro su diagnóstico, pero él plantea cosas que, cómo resolver, este diagnóstico, cómo salir. No es un callejón sin salida. ¿Cómo podría sintetizar ese diagnóstico que desde luego tiene muchos ángulos, muchas aristas que él subraya, pero una síntesis muy apretada, forzada? ¿Cuál es la visión que tú consideras que Chevallard tiene hoy sobre la didáctica? Hoy sobre la didáctica es yo diría este proyecto social que incluye transformar, construir una escuela diferente, una escuela no la que tenemos ahorita, sino algunas cosas de las que plantea Chevallard están construidas para la escuela del futuro, en efecto. Es decir, una escuela en la que tendrán que circular los saberes matemáticos en función de la codisciplinariedad que plantea también Chevallard, porque no es solo las matemáticas, es explorar todos aquellos saberes, todas aquellas prácticas que se hacen con matemáticas. Podríamos decir entonces que hay una renuncia a la didáctica como ínsula, como isla, y más bien lo que plantea es la construcción del continente didáctico o del continente de lo didáctico. Así es. Chevallard plantea que no hay que indagar solo lo que pasa en la escuela, no solo lo que se da al interior, en un salón de clases. Lo que pasa en un salón de clases tiene mucho que ver con eso que acontece en la sociedad. Muy bien, pues de hecho con esta frase nos has dado un buen pie de entrada para ir a analizar los primeros conceptos de Chevallard. Ahora sí, para ver cómo Chevallard ha llegado a esta idea de la codisciplinariedad, de la multidisciplinaridad como un objeto didáctico para la escuela del futuro. Bien, comencemos entonces con su gran búsqueda en su libro clásico de la transposición didáctica, ¿no? Hay que tener claro que hay muchas personas que investigan en el campo educativo, pero no todos los que investigan tienen la aspiración de construir una ciencia. Y me parece que ese es el gran arranque del libro de la transposición didáctica, ¿sí? Es decir, toda disciplina que pretenda hacer ciencia
tendrá que buscar su objeto. Un objeto que esté libre de los voluntarismos, que no se mueva con la voluntad humana y que en esa dinámica propia, ese objeto de estudio pueda convertirse después en un objeto de conocimiento. En su momento, esta idea de buscar al objeto de conocimiento o al objeto de estudio de la didáctica de las matemáticas, en tu opinión, ¿qué de revolucionario tenía en el campo de la didáctica de las matemáticas? Sí, Chevalar lo explicaba muy bien con esta analogía de los médicos, ¿sí? Que hemos platicado en otras veces. ¿Sí? Dos médicos en 1900 estaban frente a un paciente con apendicitis, un médico bien formado y otro menos bien formado, y casi siempre el paciente se les muere. 90 años después, dos mismos médicos, igual uno bien formado, otro no muy bien formado, y sin embargo el paciente casi siempre se salva. La idea es que detrás de esta analogía es la investigación y el sistema. Entonces es la construcción de una ciencia, es mejorar la infraestructura, esta ciencia que mejora los medicamentos. Esa analogía tendríamos que llevarla a lo educativo. Es la renuncia a transformar el sistema educativo en su tiempo, y la enseñanza de las matemáticas más específicamente renuncia al voluntarismo, a ubicar al profesor como responsable, como culpable o como el único factor de transformación, como dicen algunas pedagogías ingenuas. Simplemente si le cambiamos, si le invitamos a que cambie de actitud el maestro, entonces el sistema mejorará. Y entonces, con esta búsqueda en la transposición didáctica del objeto de estudio, Chevalar de alguna manera nos plantea, no es ese el camino. Lo que requerimos, pues, al igual que la medicina, un marco de conocimientos científicos que puedan orientar mejores prácticas. Así es. En este libro de transposición didáctica, Chevalar inicia su búsqueda de alguna manera colocando el sistema didáctico, y lo nombra él en el libro. Dice, le debemos mucho a Brousseau porque nos ha dado lo esencial, ¿sí? El sistema didáctico. Y entonces, para emprender su búsqueda, Chevalar se hace una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que se esconde detrás de la etiqueta del saber en el sistema didáctico? Más allá de que conversemos sobre qué se esconde, o lo conversaremos más adelante, me parece que en esa pregunta se plantea el trabajo de análisis del libro de la transposición didáctica como una extensión o como una ampliación de la teoría de las situaciones didácticas. ¿Tú lo crees así o piensas diferente? No, sí, es una ampliación, es ver esta ciencia, este conjunto de saberes que tienen cierto tipo, y dice Chevalar, y ese cierto tipo de saberes, la aspiración era convertirlos en una ciencia, superar los voluntarismos, como le decías hace un momento. Voluntarismos tiene que ver, yo diría que superar esta idea de que si la escuela es producto de nuestra voluntad, entonces quiere decir que la podemos cambiar a voluntad, lo cual no es así. Es mucho más complejo, es pasar por este conjunto de conocimientos sistemáticos, indagar, ir más allá de lo que existía en ese entonces. Ese fue el enorme cambio que planteó Brousseau, ¿sí? De esta relación, de esto que existía, que se estudiaba como el maestro y los alumnos, la relación entre el maestro y los alumnos, apareció ahí algo que transformó todo tipo de indagación, de investigación sobre la enseñanza, que era el saber específicamente matemático. Hay pues una visión de sistema en la búsqueda de Chevalar del objeto de conocimiento, es decir, a mí me parece que lo fundamental es que abandona el análisis solamente de la relación entre profesor y alumno, para, recuperar la idea del sistema didáctico de Brousseau y incorporar el análisis de esta tríada del profesor, el alumno y el saber, que ya
había muchos análisis de este sistema didáctico de Brousseau. Sin embargo, a mí me parece que los conceptos de la transposición didáctica, como tú lo mencionabas, tenían también la intención de analizar, de revisar aquellas cosas que suceden fuera del aula, pero que impactan en el aula. Sí. Y eso me parece que es un rompimiento que viene generándose de Brousseau con la sociología de la educación, ¿no? Que durante mucho tiempo había intentado explicar al aula desde lo social. Sí. Y es una ruptura también con las conocidas como ciencias de la educación. Es decir, se trató ahora de que ya no existían estos fenómenos generales sobre la enseñanza de las matemáticas, sino ahora es específico del saber. Eso que es específico, Chevalard lo plantea en la transposición, ir hacia lo específico es algo que se construye. Lo específico del saber no es un punto de partida, una vez que lo tenemos ya está, no. Lo específico del saber es algo que se construye, que se conquista. ¿Qué es de lo específico? Lo vamos construyendo, es un camino, es una búsqueda muy acertada que plantea Chevalard en la transposición. Pero también me parece que hay un cuestionamiento profundo del saber escolar, ¿no? Es sí. Una especie de desenmascaramiento sí. de qué es eso que llamamos saber en la escuela, lo escolar, ¿no? Sí. Que bueno, venía ya desde Brousseau, ¿no? Cuando el principio fundamental de la teoría de las situaciones didácticas es reflexionar sobre el saber matemático como un factor fundamental de la elaboración didáctica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En efecto, es un... porque el libro de la transposición pone en el postfacio, inclusive hace este comparativo entre las matemáticas y el francés. ¿Sí? Entonces, esos saberes escolares, esas prácticas sociales, ¿sí? Prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Que Chevalard las compara con prácticas sociales con matemáticas, tienen también ciertos problemas que Chevalard analiza. Por ejemplo, en el campo del... eso queda, yo diría que para cualquier idioma, el asunto del dictado. Dice Chevalard, hay prácticas escolares que no tienen una relación con las prácticas sociales. Por ejemplo, el dictado. Sí, una práctica escolar que se les dicta, que es común, o sea, en una clase de dictar párrafos, páginas, eso dice Chevalard, ¿en qué práctica social, en qué momento van a hacer uso de ese saber los alumnos fuera de la escuela? No existe. Entonces hay que ir a buscar esas prácticas sociales, ¿sí? y llevarlas, convertirlas en un objeto de análisis. El dictado, como otros saberes escolares, entonces podríamos decir que es un objeto con génesis míticas. Sí. ¿En qué sentido? Es decir, se supone, es el mito lo que está detrás, es que si pones en juego esto que está ahí en el salón de clase, es algo que le apuestan, el juego del dictado o el juego de las mecanizaciones de los algoritmos sin que haya un razonamiento detrás. Se supone que eso va a servir para mejorar las prácticas sociales, pero ese es el mito. Pero como el sistema didáctico es cerrado, al parecer hay un conjunto de profesores, en el libro pues, hay un conjunto de profesores que requiere que el sistema didáctico sea cerrado, ¿no? Y que el saber escolar tenga una génesis en el mito, algo así como te lo enseño porque es parte del saber sabio, aunque esa génesis no sea tan real. Sí. Bueno, por eso esto que plantea Brousseau, ¿sí? De generar en el salón de clase estas situaciones que van a permitir que los alumnos construyan los conocimientos, pero plantearles situaciones en las cuales los alumnos no saben qué es lo que van a aprender. Esa es la contraparte, sería esa. También dice Chevalard, este saber tiene filiaciones negociadas. Es decir, pareciera ser
que se relaciona con otros saberes, aunque en el currículum esa relación resulte, si no imposible, sí bastante difícil, ¿no? Entonces, su primera mirada hacia el saber que está en el sistema didáctico, lo dice, es un saber que tiene génesis míticas y filiaciones negociadas. Lo que yo me pregunto es que sin ir hasta el posfacio, porque podemos cambiar de idea, sino en ese momento podríamos decir que el saber escolar tiene que tener esas génesis míticas y esas filiaciones negociadas, o si es posible llevar el saber puro, el saber sabio, entre comillas, sin modificaciones al salón de clases. Sí, eso es lo que aclara Chevalar muy bien, y por eso su libro es un libro clásico. Clásico en el sentido que lo dice inclusive Borges. Dice que un libro clásico es aquel que no termina de decir lo que tiene que decir. Y en otras palabras, el libro de la transposición sigue explicándonos cosas, sigue permitiéndonos, sigue ayudándonos a comprender qué es lo que pasa en el salón de clases con estas, dices tú, génesis míticas del saber, ¿ok? Uh-huh. Y bueno, en ese recorrido que él hace en su libro, él dice que el secreto que esconde la transposición didáctica es que todo saber escolar es una versión modificada del saber sabio. Dice el secreto terrible, terrible que la transposición pone en peligro es que el saber enseñar es diferente del saber enseñado. Y esa es la gran ficción que nos desvela Chevalar. Hay una discrepancia siempre entre el saber a enseñar y el saber enseñado. En medio está el trabajo de transposición que hace el maestro. Pero en ese momento pareciera que ver a la transposición didáctica como un concepto que pone una mirada crítica en la naturaleza del saber escolar, parecería que es un ataque directo al sistema de enseñanza, o parecería que es una acción que pretende desnudar la acción didáctica del profesor. ¿Tú qué piensas de ello? Incomoda, es un libro y una idea que incomoda ciertamente. Sí, porque esta ficción de que el tiempo de la enseñanza es igual al tiempo del aprendizaje, sí, que hay una homología entre el tiempo de enseñar y el tiempo en que se aprende, es una idea incómoda. Pero no es tanto de evidenciar a los maestros, no es esa, por supuesto, la intención del profesor Chevalar. La intención es documentar cosas que hay que analizar con profundidad, con detalle, y que son inherentes, es más, son inevitables, incluso necesarias. Es necesario transformar el saber, y hay que transformarlo, pero con intención clara, cierta, con un conocimiento. Todos los profesores hacen ese tipo de transposiciones, pero vale más estudiarlas con detalle para saber en qué rumbo pueden. En efecto, hay dos ideas en lo que acabas de decir muy interesantes para los que leemos este libro. Uno es modificar el saber para llevarlo a la escuela es una acción necesaria. ¿Sí? Y ver a la transposición didáctica en su dimensión de vigilancia epistemológica, de revisión de la modificación de ese saber, nos permite saber incluso si el profesor tiene si le ha llegado a sus manos una transposición adecuada, pertinente, aceptable, ya no digamos, como dice el autor, buena o mala. Sí, pero ahí quisiera hacer una acotación. Porque es muy relevante esto. No es todo profesor hace una transposición, pero es lo que dices tú, ¿cómo llegó? ¿Cuál fue el viaje que sufrió ese saber antes de convertirse en un saber enseñar? Y una vez, libros de texto, en los programas, una vez que está ahí, ¿qué otros
apoyos, qué otros complementos hay para que el profesor pueda hacer una transposición, una buena transposición de ese saber enseñar. Si se deja al profesor solo, que él lo haga con sus propios recursos, con sus propios conocimientos, es obvio que eso no va a tener los mejores resultados. Por eso, lo que pasa en el salón de clases, esa transposición que hace el profesor en el salón, yo añadiría, ahí tiene también mucho que ver lo que pasa fuera de la escuela. Los didactas, los profesores, los que nos dedicamos a la formación, quien investiga, quien diseña los materiales. Entonces, el libro de la transposición es uno de los aciertos que yo identifico. Reparte mucho mejor las responsabilidades. No es el profesor en soledad quien tiene que resolver esa enorme responsabilidad de hacer esa transposición interna. Yo pensaba en la transposición didáctica ahora que estaba armando el programa para este curso, Sí. porque básicamente lo que estaba haciendo yo era una transposición didáctica, ¿no? Sí. Y luego yo pensaba, ojalá hay otro profesor de este curso y no yo. Y entonces lo que quiero hablar es de estas dos transposiciones que maneja en el libro, ¿no? La transposición externa, llamémosle al sistema didáctico o a la escuela, la que hacen los didactas, los matemáticos, los pedagogos, y que de alguna manera se la entregan en documentos, en materiales al profesor, y la transposición didáctica interna que hace el profesor en su aula, porque no siempre sigue al pie de la letra del programa, porque no siempre utiliza los materiales exactamente como recomiendan. Él también, a la manera de un director de orquesta, interpreta las partituras y va creando otra obra, ¿no? Sí. Permíteme añadir otra analogía médica de las que utiliza Chevalar. Chevalar cuestiona esta idea del profesor solitario, del profesor que en soledad tiene que tomar sus decisiones de cómo hacer esta transposición interna. Él con sus propios recursos ahí decide qué actividades de enseñanza plantearles a los niños. Sí, pero habría que pensar lo que sugiere Chevalar, que esta acción solitaria que se realiza en los profesores no es así en el campo de la medicina. Cuando uno va con un médico, dice Chevalar, uno espera que el médico le dé como medicina, como tratamiento, lo más avanzado de la ciencia que tenga. No espera que el profesor se ponga creativo o innovador, que el médico se ponga creativo o innovador y que plantee un medicamento, un tratamiento que no se conoce, porque hay un conjunto de conocimientos de los cuales dispone el médico para poder tomar sus decisiones. ¿Sí? Entonces, el médico no toma sus decisiones en soledad. Es lo mismo que tendría que pasar con un profesor. Es otro enorme conjunto de conocimientos que hace que tendría que crear la sociedad para poder acompañar al profesor. Sí, jugando con las figuras, rechaza la idea del profesor innovador, creativo, y lo que coloca en el centro es un profesor usuario de la ciencia, sí, pero no de cualquier ciencia. En el caso de la enseñanza de las matemáticas sería usuario de la ciencia llamada didáctica de las matemáticas, que ya Brousseau decía desde el 2000, hay un gran cúmulo de conocimientos que se ha producido en el campo de la didáctica y sería difícil, pero interesante, como hacer la transposición para la formación de profesores. Sí, ese es un enorme reto. Bueno, yo quisiera caminar hacia dos conceptos. Quiero advertirles a los estudiantes de la especialización que el libro de la transposición didáctica y la teoría antropológica de lo didáctico en general tienen un sinfín de conceptos, es decir, la trama teórica de la teoría es bastante compleja y entonces lo que pretendemos aquí es ir como punteando algunos conceptos que nos parecen fundamentales para entender el conjunto global de la teoría. Decíamos que Chevalar andaba buscando el objeto de la ciencia, un objeto separado de la voluntad de las personas.
y lo que dice es, lo primero que descubre es el terrible secreto que el saber escolar es una versión modificada del saber sabio. Y cuando él analiza las causas de por qué se debe modificar y por qué se debe modificar de cuando en cuando, él lo que nos dice es que hay flujos de saber, hay saberes que entran y salen en el sistema didáctico, pero que tampoco no son movimientos que tienen que ver con la voluntad de las personas, ¿no? Sino que tiene que ver con un doble desgaste que el saber tiene en los sistemas didácticos, ¿no? El desgaste biológico y el desgaste moral. ¿Cuál de esos dos conceptos te llama más la atención y por qué? Este desgaste, esta obsolescencia del saber que se da en el salón de clases cuando algo que plantea el profesor deviene ya tan de un bajo nivel. Él habla de las operaciones básicas, porque luego añadirle los operadores para hacerlo un poco más distante de lo que conocen los papás. Ahorita que acabamos de pasar un periodo de pandemia en el mundo, ¿sí? Los papás tuvieron que agenciarse como los profesores de sus hijos. Entonces ellos pudieron ver que hay algunas cosas que no es tan simple que se les puede enseñar. Vivieron pues esta complejidad, ¿sí? Si no hubieran vivido los papás esta complejidad, la figura del profesor se hubiera visto demeritada, porque quiere decir que entonces no se requieren mayores conocimientos para poderles enseñar, en este caso los papás, a sus hijos. Ese tipo de desgaste, de obsolescencia es el que me interesa. Y yo añadiría uno más, la obsolescencia del saber matemático, pero también es el que añado, la obsolescencia del saber didáctico, es decir, la forma en cómo se enseña. Es una idea muy interesante la que planteas. Vamos a puntear nada más lo del desgaste biológico para hacer el contraste con el desgaste moral. El saber sabio, el saber matemático se desgasta, igual que el de la biología, igual que el de la química, porque en el seno de la producción científica hay nuevos conocimientos, hay un avance de conocimientos. Entonces las comunidades científicas suponen que aquellos saberes que están en la escuela se han vuelto viejos, se han desgastado, y las comunidades científicas, las comunidades productoras de conocimiento, proponen un flujo de saber, una renovación del saber, una reforma del saber, porque hay un desgaste biológico. Podríamos decir entonces que las comunidades productoras del saber sabio son las que detectan el desgaste biológico. Y como dice Jesús, el desgaste moral del saber es cuando se ha vuelto tan simple, tan sencillo, que muchos padres de familia dirían: si yo tuviera tiempo sería el profesor, porque es tan sencillo lo que enseñan, es tan obsoleto ya que yo lo podría enseñar. Y dice Chavalar, en ese momento el saber se hace viejo, y se hace viejo también el alumno, porque le cuesta mucho trabajo al profesor introducir la cara nueva del saber en el alumno, ¿no? Entonces, como que envejece todo el sistema didáctico, el alumno, el saber. Y en ese caso, en el caso del desgaste moral, también hay que hacer un flujo de saber para meter nuevos saberes a la escuela que estén alejados de los papás, ¿sí? Para que la figura del profesor cobre. No sé qué te parece si podríamos introducir aquí esa otra parte, porque se relacionan, tienen una especie de concatenación muy clara. También en el salón de clase, todos los salones de clase son objetos de la obsolescencia y se desgasta el saber. En una misma clase, el saber se desgasta, en una misma clase. Es decir, ¿cómo hacer avanzar ese saber? Inclusive hay un buen tiempo que Michel Artin estudió la obsolescencia de las situaciones didácticas, ¿cierto? Así es. Que también se desgastaban por ciertas manipulaciones, ¿no? Así es. Entonces todas las aulas tienen desgastes. Sí. ¿Cómo hacer avanzar? Es un detalle muy sutil.
¿Qué hacer cuando el tiempo didáctico se detiene? ¿Sí? Cuando ese saber que se ha planteado a los alumnos se desgasta, el tiempo didáctico se detiene, se hace avanzar introduciendo un nuevo objeto del saber o una nueva relación con ese objeto del saber en esa misma clase. Sí, una dialéctica, podríamos llamarle de nuevo, viejo, viejo, nuevo, nuevo, viejo, como para renovar el deseo de aprender, para renovar la pregunta que está guiando el aprendizaje, ¿no? Un poco el profesor, o mucho el profesor, como un relojero didáctico, ¿no? Sí. El que maneja los tiempos, la cronogénesis, pues, en el libro de la transposición es esa, ¿no? Sí. Es un profesor relojero didáctico que maneja las caras del objeto de conocimiento, la cara nueva, vieja, de tal manera que un mismo objeto de conocimiento sea un día, una hora, una clase nuevo y al mismo tiempo viejo para el alumno. Así es, y esta comunidad de académicos tendrían otro reloj, claro, ¿sí? Claro. Que no, esa diferencia, que no camina de la misma manera que el reloj del salón de clases, ¿sí? Pero también ellos ven en qué momento es necesario introducir nuevos saberes. Hasta aquí más o menos hemos planteado lo que encuentra Chevallard como objeto de conocimiento, ¿no? Y son esos flujos de saber. Sí. Porque es un movimiento, podríamos decir que es un movimiento en el libro de la transposición, es un movimiento social. Es decir, la sociedad genera ese movimiento, es un fenómeno social, es un fenómeno didáctico, es un fenómeno pedagógico, esos flujos de saber que generan la preparación del saber. Sí, sí. Bueno, es un flujo social, ¿no? Un flujo social. Aquí lo que plantea Chevallard es cómo interpretar, cómo estar atentos a este flujo social que va cambiando prácticas, que requiere ahora modificar también lo que pasa en el salón de clases. Sí, porque si no hubiera flujos, si no hubiera esa renovación de saberes, Chevallard nos anuncia, estaría en desequilibrio el sistema didáctico y la nosfera como concepto síntesis de la sociedad, ¿no? Sí. Es decir, si nos empeñáramos en que un saber permaneciera por 80 años en una escuela, se rompería el equilibrio entre el sistema didáctico y la nosfera. Y ese equilibrio es una tensión social. De alguna manera es un fenómeno social, ¿no? Pero acá me ha provocado esta primera parte de la conversación una pregunta que por la naturaleza del curso quiero lanzar en nuestra conversación. El saber con génesis míticas, con filiaciones negociadas, un sistema didáctico tripolar, flujos de saber, desgaste moral, desgaste biológico. Todos esos conceptos también pueden ayudarnos a mirar la formación de profesores. Sí. Y en nuestro caso, para la enseñanza de las matemáticas. Sí, claro. También hay objetos que se vuelven viejos en la formación de maestros. También hay un saber didáctico que tendría que renovarse. También hay la comunidad académica le señala a la formación de maestros la necesidad de introducir nuevos cursos, nuevas relaciones entre los cursos que ya tienes. Y tú que cotidianamente estás formando profesores para enseñar matemáticas, que a diario te encaras con los programas de estudio que acá en México te manda la Secretaría de Educación, ¿nos podrías dar un ejemplo, el ejemplo más reciente que tengas de un objeto que a tu juicio se hizo viejo demasiado pronto y que estaba incorporado en la formación de profesores? Bueno, lo que yo añadiría sobre esto, permíteme
como contextualizar o añadir una parte colateral de lo que me preguntas. Los programas que nos proponen a los formadores tienen que también ser objeto de otra transposición, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente quienes cursan este posgrado vivirán algo similar, o muchos contenidos que son inabarcables, o bien programas, y eso es lo que digo, que se volvió muy viejo, por tu pregunta, programas a estas alturas, con lo avanzado que está la didáctica como ciencia, programas que plantean 3 unidades, por ejemplo, para el saber disciplinario y luego una unidad para el saber didáctico, cuando precisamente la didáctica, esta perspectiva que estamos hoy comentando, plantea que tales divisiones no son posibles, ¿sí? Ni viables, ¿sí? Entonces ese es uno que se volvió un objeto que se volvió muy viejo, que hemos tenido que transformar. Bueno, tan viejo que nació desde que nos lo entregaron, lo modificamos. Hay otros objetos con desgaste moral que me parece que no han salido de la formación, ¿no? En los cursos de enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, hay temáticas genéricas, pedagógicas, como la planeación, sí, que en algunos programas están ahí y que son sacados de otras áreas que no son la didáctica de las matemáticas. Sí. Síguele, porque sería la planeación, la evaluación. Sí, hoy sabemos esta especificidad a la que nos referíamos hace rato. Nos dice que no se planean clases, ni se evalúan, se evalúa en general, se evalúan saberes específicos. Sí, y eso es lo que tenemos que trabajar también en la formación de maestros. No se evalúa igual otras disciplinas que las matemáticas, es más, no se evalúa igual en preescolar que en primaria. Y el concepto de transposición didáctica se hizo viajero y se hizo famoso, ¿cierto? Sí. Viajó a muchas otras didácticas, viajó increpando a la pedagogía, encarando a las ciencias de la educación, ¿verdad? Y como todo concepto célebre, tuvo sus dos caras, ¿no? El rechazo furibundo y la aceptación acrítica, y ambas posturas de alguna manera neutralizan la potencialidad del concepto, ¿no? Sí. Una parte del rechazo que tuvo el concepto de transposición, porque fue al mismo tiempo esa simpatía, ese convencimiento, porque es un concepto muy fuerte, muy sólido, bien articulado. A su vez tuvo estas antipatías que tienen que ver con esta negarse a cambiar, o sea, porque la transposición desveló cosas que modificarse. ¿Sí? ¿Qué hacer con esta evidencia palmaria de que no es lo mismo el saber enseñar que el saber enseñado, que el saber aprendido? ¿Qué hacer con ese secreto terrible que nos desveló la transposición? O sea, dejarlo así intacto incomodó a muchas otras disciplinas, y por supuesto que rechazaban este fenómeno de transposición. Pero también hubo la aceptación acrítica, ¿no? Está bien, existe la transposición didáctica, hagamos transposiciones didácticas, vamos por la transposición didáctica, que viva la transposición didáctica. Sí. Y en ese sentido recuerdo una idea que tiene que ver con, no sé si es Carlos Monsiváis, tú lo recordarás mejor, que dice que las palabras son como las monedas, que si se usan mucho, se van desgastando y pierden su valor, ¿no? Sí. Entonces también esta cara de la fama de la transposición didáctica, esta aceptación multitudinaria, también desgastó el valor, la potencialidad del concepto, ¿no? Y se encontró, pues, entre estas dos posturas, una negación muy fuerte de que existiera transposición didáctica y una aceptación que no ayudaba mucho, ¿no? Sí, claro. La paradoja es que la transposición fue objeto de algunas malas transposiciones. Sí. Bueno, ahí quisiera hacer una pausa, porque sin duda hay un momento que está marcado en el posfacio, ¿no?, del libro. Hay un momento en que
entre líneas se ve claramente que Chevalar analiza las críticas, ¿no? Sí. Y este posfacio, que significa dar la cara después de, Sí. arregla las cuentas con las críticas, ¿no? Pero hasta antes de irnos al posfacio, ¿cuál es el valor que tú le das a ese primer concepto de transposición en el mundo de la didáctica de las matemáticas? Es decir, ¿qué generó en términos de investigación? ¿Qué generó en términos de modificación de ideas en los sistemas didácticos, en los sistemas de formación de profesores, etcétera? No, pues lo que generó en las instituciones formadoras de maestros fue así un aluvión de investigaciones, artículos que nos hablaban de que era necesario estudiar esta transposición, era necesario analizar estos fenómenos recorridos que sigue el saber antes de convertirse en un saber enseñar, sí, una abundancia de ese tipo de investigaciones y de artículos, de estudios, muchos de ellos muy pertinentes, pero al mismo tiempo les genera a los maestros, sobre todo, pues, sí, a los maestros de primaria, a los maestros de preescolar, les genera el enorme compromiso y en cierto sentido confusión de qué hacer si estos fenómenos de transposición que se documentan suceden en las matemáticas, ¿cómo se dan en las otras asignaturas? Frente a maestros que enseñan todas las asignaturas. Ahora, en este primer momento de la transposición podemos más o menos enumerar conceptos como flujo de saberes, desgaste moral, desgaste biológico, distancia respecto del saber sabio, topogénesis, cronogénesis, tiempo didáctico, posteridad, entre otros, ¿sí? Y al parecer este cúmulo de conceptos se prestaban más para el análisis muy específico del saber matemático y no tanto de los manuales, de los libros de texto. ¿Es una idea que compartes conmigo o tienes una visión diferente? No, así es. Esa fue otra tarea que apareció con el libro de la transposición, tener que ir luego a analizar los manuales, los programas y sobre todo lo que pasaba con las figuras que intervenían antes de los manuales. Antes de los manuales. Antes de los manuales. Sí, lo que él llama la textualización del saber, ¿no? La desincretización, la despersonalización, la secuenciación, la amabilidad, la evaluación del saber, permitía un seguimiento muy exacto de cierto saber matemático, pero había otras, como tú dices, otras nociones que eran manipuladas y a veces no se podían revisar con estos conceptos. Volviendo a la crítica de la transposición, las dos grandes críticas, me parece a mí, las relata Miguel Ángel Gómez en su texto. No es un análisis de él, sino él recopila las críticas y fundamentalmente dice, hay una desde la sociología de los currícula que plantea que un programa de estudios o un currículum no solo es la textualización del saber saber, sino también que es una negociación social entre poderes y que por eso no es susceptible de entenderse solo desde el concepto de transposición didáctica. Y la otra crítica, dice, el otro bloque de críticas tiene que ver con la idea de que en las diferentes asignaturas no solo hay saber sabios, sino, por ejemplo, en la enseñanza del francés, que en nuestro caso sería en la enseñanza del español, decían, no hay un saber sabio de referencia, sino en todo caso hay prácticas de referencia, saberes de referencia. Prácticas sociales. Prácticas sociales, aunque Gómez lo relata como en la didáctica de la lengua, como prácticas de referencia.
Igual él relata que en la didáctica de la filosofía decían imposible pensar en una transposición didáctica porque la filosofía en tanto asignatura no trabaja con saberes sabios, sino trabaja con el pensamiento. Esas fueron las críticas fundamentalmente, estuvieron centradas en el concepto del saber sabio. Y yo le llamo pues que se puso en crisis con esas con esas críticas no se puso en crisis el concepto de transposición didáctica, pero sí el de saber sabio, ¿no? Sí. Y me parece que esas críticas lo que hacen es que renuevan el análisis, potencian el análisis de Chevallard que aparece en el posfacio. Así es. ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál francés o cuál español? ¿Sí? ¿Cuál lingüística? ¿La lingüística de Saussure? ¿La lingüística de Chomsky? ¿El habla? ¿O el habla o la lengua o el estudio de la lengua? ¿Cuál? ¿Cómo decidir eso? ¿Sí? No hay un saber sabio consensado, en efecto. ¿Sí? Entonces, frente a eso, como lo señalas bien, hay pues una crisis del saber sabio. Entonces habría que recortar esto ahí, ¿sí? Habría que resolverlo de una manera distinta, porque este conjunto de saberes, entonces tendremos que estudiarlos en términos ahora de usos, de prácticas, es decir, como actividades humanas, es decir, como objetos de la antropología. Y ahí está la génesis de la mirada antropológica, ¿no? Como prácticas humanas, y la matemática como actividad, no como producto. O en todo caso, la matemática con una doble dimensión, como actividad, pero también como producto de esa actividad. Sí. Sin embargo, antes de irnos por ese derrotero, a mí me parece interesante que señaláramos algunos de los itinerarios que para la didáctica dibuja en el posfacio Chevallard. ¿A cuáles te refieres? Yo lo que creo es que en el posfacio dibuja itinerarios para las didácticas. Así. Y para la didáctica de las matemáticas. Uno es ese, ¿no? Uno es el que dibuja cuando se pregunta, bueno, ¿y esta actividad de la transposición a qué campo pertenece? ¿Sí? ¿Quién va a estudiarla? ¿Sí? ¿Cuál es la ciencia que lo podría estudiar? ¿Sí? ¿De qué forma estudiarlo? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuáles son los métodos de estas actividades humanas? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese sentido de los itinerarios, que a mí me parece que luego siguieron muchas didácticas, ¿cuáles te llaman la atención en el posfacio? Bueno, lo que me llama la atención es esta forma de construir, de construir una ciencia. ¿Sí? Es muy importante, creo yo, para quienes nos dedicamos a esto de la docencia, ¿sí? Porque de pronto aparece un cúmulo, como lo citabas tú hace un momento, refiriéndote a Rousseau, es un cúmulo de teorías, un cúmulo de posicionamientos, de formas discursivas, y a veces es difícil diferenciar entre todo este recorrido. Me preocupa que de pronto se piense que la transposición o que este estudio, que comentaremos un poco más adelante, teoría antropológica se convierta o se pueda percibirse como una de estas formas discursivas más, cuando no es así. Estamos hablando de una forma rigurosa de cómo construir un objeto de investigación. Creo que eso valdría la pena señalar. A mí me llama la atención, me parece que es un doble itinerario que marca en el posfacio a partir de colocar la manipulación transpositiva entre las acciones que debe estudiar la antropología, ¿no? Como actividades del hombre, y a partir de ese análisis de la manipulación del saber, entre paréntesis, dice, descuidado por la epistemología,
esta preparación del saber para enseñarse dice él, es una manipulación del saber olvidada por eso que llamamos la epistemología, que ha puesto sus ojos fundamentalmente en la producción, no en la utilización tampoco, ni en la enseñanza como otra forma de manipulación. Entonces dice, tendríamos que hacerle justicia a otras manipulaciones que tendrían que haberse estudiado desde la epistemología en tanto disciplina, en tanto campo que estudia aquello relacionado con el saber. Y bueno, cuando coloca a esta actividad humana en el campo de la antropología, a mí me parece que fija un itinerario para todas las didácticas, que es el abandono del concepto de contenidos. Sí, el abandono del concepto de saber sabio incluso, y la emergencia ahí está en el postfacio, la emergencia del concepto de prácticas. Así es. Entonces, el currículum ya no es un conjunto de contenidos, no tendrá que ser, ¿sí? Sino tendríamos que revisar, sino el currículum tendrá que ser un conjunto de prácticas, ¿sí? Que se convierten en prácticas a enseñar. El cambio es muy, muy interesante. Y ahí resulta también, o emerge otro itinerario que también con más dificultades que facilidades han seguido las instituciones formadoras de docentes. Es decir, en tanto que no hay contenidos a enseñar, sino prácticas a transponer o prácticas a enseñar. Usemos ahorita ese vocabulario que ahorita en tanto que son prácticas, entonces el sujeto que va a formar a otro tiene que tener unas características formativas específicas. Vamos a decir, en el caso de los profesores, porque entonces lo que hablamos es que los jóvenes que estudian para profesores tendrían que aprender prácticas. Sí. Prácticas de profesores o prácticas docentes. ¿Cierto? Y entonces eso cerraría las puertas para, lo dice él, para algunos avesados, sociólogos, antropólogos, psicólogos avesados. Ojo, dice también Chola, con sus contadas excepciones. Sí, este cerrar las puertas implica entonces ponerle límites a la incursión de las ciencias de la educación, ¿sí? O de la pedagogía en el sentido de un generalismo, ¿sí? Ya no estos generalismos pues que fueron resultado de perspectivas pedagógicas que no iban a la especificidad del saber. Y a mí me parece, vamos cerrando esta primera clase para no abrumar a los estudiantes y a las estudiantes, y a mí me parece que otro itinerario que dibuja en el posfacio y que también ha seguido persiguiendo es doble. Es en primer lugar la negación de la nomenclatura didácticas específicas, que así se han llamado desde la pedagogía, ¿sí? Es decir, los pedagogos dicen hay una pedagogía y al interior hay unas didácticas específicas. Me parece que está negado ese concepto en el posfacio, pero junto con esa negación está la apuesta no por las didácticas, sino por lo didáctico. ¿Cierto? Y por una nueva figura que plantea desde entonces Chevalar, la figura del didacta, ¿sí? Que es esta persona, esta figura que tendrá que hacerse cargo de todo este trabajo, ¿sí? Que está antes de la transposición interna que tiene que hacer el profesor. Sí, la textualización del saber en términos de transposición, pero también ese mismo didáctica tendría la tarea de hacer la revisión de otras transposiciones, ¿no? Sí. Es decir, el didacta como un investigador. Sí. Sí. ¿Te parece a ti que esos itinerarios en efecto se han seguido en las didácticas?
o que están demasiado en ciernes. Sí, están en construcción. Por ejemplo, yo la que me he acercado es a la didáctica de la historia. ¿Sí? No han seguido ese recorrido. Sí se ha intentado bien en la didáctica de las ciencias. Y en el caso de la didáctica del español, la didáctica del lenguaje, han resuelto, yo creo que con fortuna, esto que decíamos hace rato de, entonces, si no es un saber sabio, hay prácticas sociales o prácticas de referencia, como decías hace un momento, que desde ahí, entonces, estas prácticas son las que tendrán que convertirse en un objeto de enseñanza. Lo han resuelto, me parece, ahí bien, pero todavía falta seguir buscando, porque tendríamos que encontrar el denominador común entre estas didácticas. Tendría que hacerse, es una tarea obligada. Pensemos en los maestros, insisto, de preescolar y de primaria, que no solo enseñan matemáticas. Entonces, ya de tenerse que mover por diferentes didácticas, y luego al interior, por ejemplo, de las matemáticas, hay una diversidad de perspectivas teóricas. Creo que hace falta todavía que los didactas nos ayuden a simplificar esta enorme tarea de los profesores. En términos personales, para cerrar, en términos personales, yo estaba leyendo hace muchos años, apenas por primera vez, los conceptos de la transposición didáctica, cuando escuché en Chevalar, en una conferencia, el concepto de praxeología, y me deslumbró, porque me parecía que era una brillante síntesis de la mirada antropológica y de la preeminencia de la actividad humana. Sí, hace un momento hablábamos de las prácticas, ¿sí? Prácticas sociales del lenguaje, prácticas sociales con matemáticas, como las define Chevalar. Entonces, pero ¿cómo estudiar esas prácticas? ¿Sí? ¿Cómo estudiarlas? De ahí es donde aparece, irrumpe este concepto que transforma en efecto el análisis, que es el concepto de praxeología. A mí me gusta pensar que, no sé si lo leí por ahí, o me gusta pensar que Chevalar se planteó bien. Si el saber sabio no solamente es lo que está en juego en los salones de clase siempre, entonces él se preguntaría desde mi punto de vista, entonces, no el sabio, ¿dónde vive el saber? Cualquier saber, por pequeño que sea, ¿dónde vive? Y me parece que su respuesta brillante es: todo saber vive en una praxeología. Sí, sí. Y lo otro que se pregunta con mucha pertinencia es cuáles de estas prácticas tienen vigencia o son pertinentes en las escuelas. ¿Sí? ¿Cómo se construyen estas prácticas? ¿Cuál es el saber que acompaña la explicación de estas prácticas? Que es la idea de la praxeología, con este asunto de logos. ¿Sí? ¿Cómo explicarlas? Ahí es donde nos lleva a pensar con mucho detalle el asunto que hay prácticas que aparecen y desaparecen, y no es casual su aparición y desaparición, y que hay que someterlas a un estudio. Además, también nos ayuda mucho, tanto a profesores como a formadores, sí, como a didactas, la estructura que le coloca a la praxeología, ¿no? Sí. Es decir, la tarea que se debe cumplir, la técnica que se usa para cumplir una tarea, la tecnología que explica, que describe, que le da valor a la técnica, y la teoría, no en términos de teoría científica, sino la idea general, la teoría personal, la teoría de la ciencia que le da sentido a toda la praxeología, ¿no? Así es, y cómo esta explicación de las prácticas que se hace desde esta tecnología y de esta teoría, estas tecnologías personales de los profesores, cómo esas explicaciones se articulan con la idea de las situaciones didácticas. ¿Sí? Yo creo que esa sería una buena manera de ir concluyendo e ir induciendo esta posible articulación entre dos teorías sólidas en la enseñanza de la... Yo inclusive veo en la estructura de la praxeología un germen de un modelo didáctico, porque si lo ves como recorrido, más o menos el movimiento para estudiar algo, para aprender algo, es teniendo una tarea que resolver, buscando y seleccionando una técnica y usándola,
justificando por qué esa técnica y por qué no otra, y dándole sentido a todo eso. Parece un modelo didáctico y parece que nos anuncia que en la vieja escuela el modelo didáctico estaba invertido. Es decir, primero se explicaba la teoría. Sí. Entonces, Y después se planteaba un uso. Yo quisiera plantear una aquí en este momento, no sé, en este momento que estamos de la conversación, una polémica, un debate que resulta interesante a propósito del asunto de las tareas, de las praxeologías. Una tarea implica una posible respuesta para esa tarea que se propone. Sí, pero es una respuesta o un conjunto de respuestas a esa tarea que se plantea. Pero una situación lo que plantea es la construcción de un saber en el cual aparece la incertidumbre de cuál es la respuesta posible, y que muchas de estas, no respuestas, sino de estas formas de actuar frente a esa situación se construye, y el alumno no sabe lo que va a aprender. En una tarea, lo que se plantea es un conjunto de respuestas que hipotéticamente tendrán que saber los sujetos, y que alguien tendrá que plantear esa respuesta. Entonces, una tarea busca respuestas, una situación busca construir, ¿sí?, algo que el sujeto todavía no sabe, y esa es una diferencia no menor entre una tarea y una situación. Mucho ojo con esta polémica que Jesús acaba de colocar, porque la vamos a trabajar en nuestra clase videograbada, en nuestra segunda clase videograbada. Para cerrar esta clase, yo nada más quisiera puntualizar, y si se me olvida algo me ayudas, puntualizar más o menos los conceptos que circulan alrededor de la praxeología, ¿no? Entonces, todo saber, por esotérico, por pequeño, científico, no científico, todo saber vive en una praxeología. No sé si recuerdes el ejemplo genial que Chevallard daba con Zinedine Zidane y sus praxeologías del fútbol. Aún cuando uno ve a Zinedine Zidane, decía Chevallard, jugando fútbol, uno entiende que él conoce las praxeologías y que hay un saber ahí, aunque no sea saber científico. Bien, entonces todo saber vive en una praxeología. La praxeología tiene dos bloques, el bloque práctico y el bloque de logos, del conocimiento, ¿sí? Y hay praxeologías en muchos niveles le llama el autor, de codeterminación didáctica, ¿sí? Hay praxeologías en la sociedad, hay praxeologías en la pedagogía, hay praxeologías en las matemáticas en general, hay praxeologías propias de un área de las matemáticas, de un sector, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el mundo está lleno de praxeologías, y de lo que se trata entonces es que en las escuelas estén presentes estas. Vamos a dejar una pregunta para la próxima clase videograbada, porque nos quedaría pendiente eso. Entonces, ¿qué praxeologías viven en las escuelas formadoras de profesores, o cuáles deberían vivir o construirse o reconstruirse? Y la otra pregunta es, ¿y cómo es posible enseñar? Si quieren enseñar entre comillas, ¿cómo sería posible enseñar praxeologías? ¿Sí? Bien, pues aquí cerramos esta primera clase. Les agradecemos que hayan estado con nosotros.